Grisetti. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Marcos, Evelinda, Silvio y Fátima, y a la audiencia. Hola Giovanni, ¿qué tal? Belinda soy. Te quería, Bien, 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 buenas tardes para todos. Hola Giovanni, Giovanni. quería conversar contigo, atendiendo de que justamente durante varios años vos te habías desempeñado como director de la Oficina de Denuncias al Ministerio Público. Entonces, así como para información general para los que nos están escuchando, ¿cuáles son las ciudades que más reciben causas penales en las diferentes fiscalías? Sí, sí, bueno, de hecho que habíamos formado una comisión técnica de gestión fiscal ya en el año 2017, orillando los 2018, y asesorado por Alberto Binder, que es un gran jurista argentino que suele capacitar a toda Latinoamérica, en donde empezamos a estudiar los puntos eh, de sobrecarga y cuáles eran las causas que más ingresaban al Ministerio Público, que a su vez siempre va de la mano del presupuesto general de la República en cuanto al Ministerio Público. Bueno, de esto, en síntesis, resultó que Central, el Departamento Central, representaba casi el 60% de ingresos de causa a nivel país. 60%. O sea, solo Central tiene más de la mitad de todas las causas que tiene todo el país, el Ministerio Público. Yo eso dividido otra vez en áreas como ser Fiscalía de Capiatá, de Luque y de Fernando La Mora con San Lorenzo. Son las cuatro fiscalías catalogadas como fiscalías de alto contenido de ingreso de causas, porque he superado otra vez que por unidad sea entre 1.800, 1.600, 1.500 causas por unidad. O sea, calculando otra vez 261 días hábiles, y si dividimos que, por ejemplo, en Luque, que era un promedio de casi 10.000, 11.000 causas por año, es como que uno tendría que analizar 46 causas por día. Y esas 46 dividido 6 horas de la mañana, que es donde tiene todos sus funcionarios, y donde otra vez surgía que el fiscal suele estar en juicio oral, allanamiento, constitución, verificación, reclamar pruebas, buscar evidencia, reunirse con entidades del Estado o instituciones públicas o privadas por los informes que nos están llegando y tenemos que acusar, ir a los juzgados, revisar expedientes, analizar el tribunal de sentencia, la carpeta, si están todas las evidencias ante el juicio oral. Entonces, yendo más a lo práctico, realmente al escuchar el argumento de la vez pasada de la fiscal acusadora, para todos los fiscales nos resulta preocupante un argumento en donde básicamente refiere que el no tener la predicción o la adivinanza de que una causa de hace 10 años atrás había sido, está en espera de desestimación, y no haber adivinado y no haber desestimado de causal de remoción. Entonces, realmente es preocupante que un argumento así, para todos los fiscales de Paraguay, cualquier operador del sistema de justicia, sea merecedora de una sanción. O sea, mi argumento técnico, científico, no tiene razón, no tiene lógica inclusive. Y ahí me dio otra con razón que la compañera Fátima ya le pareció algo tan, ya por decirlo, llegó hasta un punto de quiebre. Entonces, en serio, escuchar el otro lado también era insostenible pensar un argumento con tan bajo nivel y encima del parte de los acusadores. O sea, o recibió una orden de que tenía que acusar por acusar, entonces no le quedó otra donde, no, por ejemplo, el colega Silvio, ya tuvo que desestimar el día que vino. Y como si él recibió en el juicio oral recién. O la colega Fátima, estaba en pleno turno, recibió 11.000 causas, ya tenía que desestimar en el día 1. O sea, tenía que buscar al azar, y el azar le iba a mostrar cuál era una causa que inmediatamente se tenía que desestimar. Y eso es lo que, en síntesis, con todos estos argumentos, es preocupante para que, no sé, uno tendría que dejar causas ya más relevantes, porque había sido no adivinar que una causa se desestima, no se desestimó, de causal de remoción. Giovanni, Y justamente por eso quería explicarle estos números también de antemano como introducción para manejar nomás la realidad, que no va acompañado de ninguna reforma estructural. Yo tengo acá, me pasan 17.000 Sí, causas por año en Luque.
1.800 causas por cada fiscal en el año, dice. Y acá otros números me gustaría compartir. En el año 2020, hablo como promedio entre las unidades que estos más o menos se manejaban en las unidades penales de Luque, pero la situación particular de Silvio Alegre y de Fátima Villasboa, 2020, estamos hablando pandemia, 190 preliminares, 14 cámaras Gesell, 132 audiencias de revisión, 12 elevaciones a juicio oral y público. Año 2021, 369 preliminares, 24 cámaras Gesell, 176 revisiones y 40 elevaciones a juicio oral y público. 2022, 317 preliminares, 10 cámaras Gesell, 134 revisiones y 24 elevaciones a juicio oral y público. O sea, yo quiero saber qué tipo de reloj manejan en Luque, en la cual pueden realizar este tipo de diligencias y encima atender también al mismo tiempo sus oficinas. Y al público, a la gente, a los abogados. Sí, ¿cómo se hace? Ni la inteligencia artificial está preparado para manejar estas cuestiones. Me gustó. Esa es otra frase del día. La frase del día. Ni la inteligencia artificial está preparada para Luque y compañía, ¿verdad? Giovanni, vos también sos docente en el centro de entrenamiento y un tema que siempre sos calificado en forma excelente por tus charlas que das sobre incumplimiento del deber legal alimentario, pero en la tipología de que el incumplimiento es un hecho punible de omisión. Estructuralmente, ¿qué debe darse para que una conducta se configure como una omisión? Sí, bueno, esas son una de las casuísticas y bueno, gracias por el concepto antes de nada, pero una de las casuísticas así en concreto del incumplimiento, pero antes que eso tenemos algo para ejemplificar un poco mejor y más rápido en honor al tiempo, la omisión de auxilio común y silvestre de la persona que no le auxilia a alguien y termina muriendo por la falta de ayuda, ¿verdad? Que es el 117. Sí, bajo ese argumento la fiscal acusador del jurado en enjuiciamiento. Entonces, si yo me voy por la calle Marica López y General Santos y en la transversal ocurrió un accidente que yo no vi, no supe, ni me avisaron, ni nada, no hubo forma posible que vea que a media cuadra ocurrió un accidente y alguien está por morir. Entonces, bajo el argumento de esta fiscal acusador, yo también soy culpable y nosotros tenemos que imputarle a esa persona porque estuvo pasando ahí a media cuadra y tuvo que adivinar que una persona estuvo por morir y no la ayudé. Y entonces, ¿por qué este ejemplo doy? Porque no es solamente el mero acontecer, sino que se le debe atribuir a la persona el conocimiento de una situación típica y que pudiendo realizar la acción que manda la norma, ya sea evitar la muerte o salvar de la muerte a la persona, a la víctima, o, y si traspolamos este mismo ejemplo al incumplimiento alimentario, que la persona se represente que tiene que realizar los depósitos y que también está en capacidad de hacerlo, ahí que se le puede reprochar a una persona la omisión, porque no es un mero suceder casuístico al azar, sino que a la persona se le debe, digamos, antojar no hacer esa acción, pudiendo hacerlo. O sea, traspolamos el caso, tuvieron que decirle un día, mirar esta causa, mira, un poco esta es una causa tal cosa y no se me antoja hacer la estimación y es el único caso que yo tengo. Entonces, ahí sí variaría el escenario, pero no como única. Acá se quiere pintar como si fuera que ellos llegaron y la única causa que hubo en toda la fiscalía era la causa de González Daer. Y estamos hablando de 11.000 causas, Giovanni, que tenían en sus unidades, que tenían 2, 3 funcionarios, que tenían de repente 2 juicios superpuestos, con audiencias preliminares, con constituciones, con turnos cada 2 meses. Sí, y por eso justamente que nosotros en los casos penales debemos construir que la persona esté en capacidad físico real de cumplir con el mandato. Sí o sí debe ser materialmente posible, y aquí es materialmente imposible adivinar y proceder a redactar escritos de estimación cuando hay casi 11.000 casos por año, sumados más los reasignados, más los interinados, más los causas como provisorio cuando hay recusaciones, más los pedidos de coadyuvancia cuando hay equipos de trabajo. No, acá no se manejan todo, acá se piensa que hay 2, 3 causas nomás por unidad por año. Lamentable y lastimosamente, Giovanni, es nada más y nada menos con un órgano acusador. Giovanni, yendo al punto que está tocando en serio, es preocupante
que tan alegremente, y no por Silvio Alegre, tan alegremente se esté tomando como un hecho conducente a un enjuiciamiento y a una sanción el hecho de no desestimar causas que ni siquiera son hechos punibles. O sea, no sé, es lamentable esto que está ocurriendo y muy preocupante para ustedes lo de las ASO de fiscales y para todos los fiscales del país, ¿verdad? Pero en la misma tesitura, voy a tener que comentar esto necesariamente, tenemos una situación que se estuvo publicando en estos días. Desde el 2005 hay una causa, hay una acción que está en la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Entonces, ¿cuál entonces sería el análisis para que 2 fiscales sean enjuiciados por no haber realizado desestimaciones? Y entonces, ¿cómo se da la situación de acciones planteadas ante la Corte Suprema de Justicia de años, de 10, 15 años que no son resueltas? Es la misma situación, o sea, yo no veo ninguna diferencia. Totalmente. Mira, fíjense también, traspolamos esto al jurado de enjuiciamiento. No haber desestimado las causas en donde fiscales fueron sancionados injustamente. Entonces, ¿y ellos qué van a decir? Tuvieron casi 4 o 5 años en ponerse al día con las cuestiones atrasadas. El año casi pasado 6, 7 años aproximadamente en realidad. Y ellos no tuvieron al día tampoco, y solamente tuvieron denuncias donde profesionales nomás llevan a conocimiento del jurado una determinada situación o conflicto. Pero el nuestro, en el caso del Ministerio Público, entra por todos lados. Entra por noticia, por prensa, por denuncia, por querella, por actuación de oficio, por asignación. O sea, imagínense que ni el jurado, por su escasa cantidad o casi nula carpeta administrativa que arman o forman, no dan abasto. Imagínense el Ministerio Público, que mantiene una estructura de hace casi 10 años, o sea, una estructura desfasada, desactualizada, partiendo de la cantidad de gente y luego ya de insumos y todo lo demás. O sea, va totalmente contra la lógica y todo el sistema. Parece un sistema perverso que se presta, y ahora resulta ser que sancionando a 2 personas inocentes, entonces el jurado sancionó a los fiscales González Dar. Y todo el mundo sabe la realidad. Todos sabemos en el sistema de justicia la realidad. Eso es lo triste, porque justamente el nombre de Silvio Alegre, Fátima Villasboa y de Jorge Noguera está relacionado con el nombre Ramón González Dar y el esquema de apriete, cuando estos 3 fiscales son fiscales excelentes. Se le conoce por la alta capacidad intelectual, por la entrega al trabajo y por la honestidad de los mismos. Y es más, los mismos no realizaron una sola conducta. Y te agrego algo más, hasta esas víctimas le agradecieron a ellos. Yo quiero decir, esos días de los alegatos tocaron el tema ustedes de los alegatos y que Fátima se quebró. Quiero aclarar de que en mi vida le vi quebrándose a Fátima porque es una persona sumamente dura. Pero cuando le vi que se quebró, a mí me daban ganas de levantarme y ir a abrazarle, porque era más o menos todos éramos Fátima y Silvio en ese momento, ante ver la impotencia de estar siendo enjuiciado con la cantidad de causas que tenían. Y cuando el doctor Preda enunciaba la cantidad de audiencias, de cámaras Gesell, de constituciones que ellos tenían, y que el jurado esté pretendiendo que los mismos a la par se tomasen la molestia a desestimar causas que no tenían relevancia penal, como si fuese eso una prioridad. Y dijo la fiscal acusadora que no se hizo eso de manera inmediatamente dijo. ¿Algunas palabras que le gustaría decir? Giovanni, muchísimas gracias por atendernos y darnos estas claras palabras para nosotros y para la audiencia. Gracias a ustedes también y al programa y al conductor que nos permite expresar esta preocupación realmente por lo que está sucediendo. Y que tengan un buen resto de jornada. Gracias. Gracias, Giovanni. Gracias. Saludos. Giovanni Grisetti, fiscal, en su momento director técnico de la Oficina de Denuncias del Ministerio Público.